la transición, al producir un cambio tan brusco de las lealtades, la brusquedad vino no de la muerte de Franco, la brusquedad vino de repente que aceptaron las consecuencias del franquismo todos los partidos clandestinos. Es decir, fue tan grande la deslealtad a su pasado que tuvieron que romper no solo con su pasado, es que rompieron con sus mujeres los matrimonios, se divorciaban, y los amigos es que no quedó ni uno. La amistad desapareció por completo, era reaccionaria. Un amigo, ¿eso qué es? No se sabe ni lo que es. Y la transición ha destruido la amistad, la idea de la amistad, la nobleza, la lealtad a los sentimientos, igual que a la palabra dada. De la misma manera que no tiene ningún valor la palabra dada, tampoco tiene ningún valor las personas que respetan la palabra dada, los amigos. Y eso me ha conmovido, que ya en la prensa se empieza a valorar lo que es amistad y gran amigo. Porque he contado varias veces que el literato francés Marcel Proust, que no es de mis preferidos, hombre, reconozco que es un hombre enormemente inteligente y un gran psicólogo, sobre todo en cuestiones familiares y de la alta sociedad, pero sin embargo él mismo tiene una reflexión que yo, basándome en ella, estaba un poco extrañado cuando murió su abuela, de que no tenía tanta pena como él podía imaginar que iba a tener. Basándome en ese sentimiento, la ligereza de los sentimientos en las relaciones íntimas que se rompen, sí tenía él otra reflexión que yo la generalicé. La traición es el olvido de los sentimientos. Bueno, dice que la traición normalmente es un vicio y todo el mundo lo condena, a no ser que se convierta en una costumbre. Entonces la traición, cuando es general, ya deja de ser un virtud y se convierte en una virtud. Entonces la transición española impuso como virtud la traición, empezando por Juan Carlos. Traiciona a su padre, que es el que da el ejemplo, y los españoles siguen el ejemplo de sus reyes, como antes pasaba con las religiones. Suárez traiciona a la falange, los juramentos, y entonces Santiago Carrillo se encuentra que si traiciona a su pasado, de 30, 40, 50 años, hablando de ruptura, incluso la democrática, pues traiciona todo su pasado, todos los partidos traicionan los clandestinos, lo que antes decían, y esa es la transición española. El triunfo de la traición, la ruptura de los matrimonios y de las amistades. Y eso se sustituye por el consenso. El consenso es un artificio, una mentira de conveniencia, donde ya se sustituye el diálogo, el sentimiento y la razón por un juicio de conveniencia, que es el consenso. Nos conviene esto, es más útil, eso es lo que cogemos. La verdad es sacrificada. De ahí mi emoción de que una prensa exalte el valor de la amistad. Pues sí, señor, soy un gran amigo de Roberto Centeno, como también de Dalmacio Negro y de Albiac. Y Dalmacio Negro, a quien le mando desde aquí un fuertísimo abrazo, porque ha salido bien de la operación, pero todavía está en el hospital. Muchas gracias, me emociona, como comprenderás, lo que acabas de decir y qué puedo decir más que para mí que es un auténtico honor el haberte conocido y el afecto que me profesas. Sin duda ninguna.